Hola, muy buenos días. Mi nombre es Marines Pérez. Hoy seré su anfitriona y voy a entregarle el micrófono a nuestra querida Taimara Pineda, que hoy continúa con la serie de metáforas, hoy con el subtítulo Leche y miel, continuación de la semana pasada. Así que, Taimara, adelante. Amén, amén, amén. Buenos días, mis hermanos. Les habla su hermana en Cristo, Taimara Pineda. Que la paz y las bendiciones de Dios Padre y del Señor Jesucristo estén con todas ustedes. Amén. Que sea una semana de bendición para todos. Y que el Señor nos sorprenda como solamente Él lo sabe hacer. Amén. Bueno, como estaba diciendo la hermana Marínez, pues que hoy estaremos, si Dios lo permite, culminando esta serie de metáforas y con por lo menos ya esta tercera parte, pues el Señor le puso como subtítulo Leche y miel, amén. Todo esto está basado en el pasaje bíblico de Éxodos 3:8 y de Ezequiel 26. Vamos a leer Éxodos 3:8. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. También dice la palabra en Ezequiel 26, aquel día que les alcé mi mano jurando así, que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. En el pasaje, en el tema o el lunes pasado, estuvimos hablando en la primera parte de leche y miel, estuvimos hablando lo que significa Egipto, de dónde proviene su nombre, qué significa la palabra de Egipto para el creyente. También se explicó de dónde nos sacó y de qué manera espiritual el Señor nos sacó, ¿verdad? De esa tierra de Egipto y hacia dónde nos lleva. Amén. En el verso 3:8 dice, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Tres descripciones de la tierra a la que Israel iba a ser conducida y que resalta de forma enfática la promesa de la tierra del pacto abrámico. Cuando habla que fluye leche y miel, es una manera de describir una tierra fértil con abundantes provisiones. A lugares cuando él dice a lugares de, eso quiere decir que la tierra ya estaba habitada por otros pueblos. ¿Se recuerdan de Génesis, del huerto del Edén? Ella ya había sido habitada también por Luzbel. ¿Se acuerdan cuando lo estuvimos leyendo en la primera parte? Muy, muy interesante, ¿no? Una cosa tiene que ver con la otra. Siempre la palabra está entrelazada. Amén. Nada es nuevo en esta tierra, como dice en la palabra. Dice que por otra parte, tenemos estos personajes que existen o que ya existían en la tierra que Dios le había dado a los israelitas por heredad. Y son seis. Son los cananeos, son los hititas, los amorreos, los fereceos, los jebuseos y los jebeos, ¿verdad? Cuando nos convertimos a Cristo, por lo general, las personas creen que todos sus problemas se acabaron, ya que Dios tiene el control de todo. Y siempre nos dicen todas estas cosas, que ya todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y creemos que se acabaron las espinas, se acabaron los problemas, se acabaron los abrojos, se acabó todo y ahora todo es de color de rosa. Y lamentablemente no es así, hermano. No es así. Lo que sí es seguro que ya no estamos solos para enfrentar esos problemas. Lo que sí es seguro que ahora tenemos al Dios Todopoderoso, al gran consolador, al gran yo soy. El gran yo soy es de acuerdo al problema que tengamos, el gran yo soy se manifiesta. Amén. Porque Él es el Todopoderoso. Y que estamos ahora caminando con el gran yo soy. Ya antiguamente andábamos solos, trabajábamos solos, luchábamos solos
y estábamos en una continua derrota. Ahora andamos de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque el gran yo soy está delante de nosotros como poderoso gigante. Amén. Así como estuvo y está con Israel. Estaremos acompañados también con el Espíritu Santo de Dios cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: es necesario que yo me vaya y ustedes no quedarán solos, les enviaré el gran consolador y Él los ha de llevar a toda verdad y a toda justicia. Tenemos la bendición y el respaldo de nuestro Dios. Son muchas las áreas de nuestras vidas que tenemos que conquistar antes de disfrutar de esa leche y de esa miel. Hoy conoceremos y vamos a inquirir sobre estos pasajes bíblicos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar a describir pues algo. No va a ser tan profundo, pero va a ser algo, una breve reseña para que tengamos una idea de quiénes eran ellos físicamente y qué representan espiritualmente. Por lo menos los cananeos, número uno, los cananeos. Su genealogía los vincula con Canaán. Su padre era Can y su abuelo era Noé. Can fue maldecido por su padre Noé. Y esta maldición se extendió a su hijo Canaán, quien es el padre de los cananeos. Era un pueblo indígena de la región conocida como Canaán, en la tierra prometida para los israelitas. Adoraban deidades como Baal y Dagán. El término cananeo abarca una variedad de pueblos indígenas, tanto sedentarios como nómadas, de toda la región. La cultura israelita era en gran medida de origen cananeo. El término cananeo también es una autodenominación para los pueblos fenicios. Eran personas impías e idólatras. Los cananeos se describen en la Biblia como un pueblo grande y fuerte. Por eso necesitaron la ayuda divina para derrotarlos. Los hititas, número 2. Estos eran hijos de Het. Het era hijo también de Cam, y su significado espiritual es destrozado, consternación, terror y pavor. Era considerado uno de los grandes imperios de la antigüedad. Las mujeres hititas adoraban a otros dioses, como el dios de la tempestad, Taur, la diosa solar de Arianna, Mosila y el dios agrario Telepiu. Una gran sequía acabó con este imperio. Fíjense cómo hasta aquí, vamos a hacer aquí una pausa, cómo ellos eran un pueblo fuerte, un pueblo extremadamente idólatra. Y fíjense cómo dice, los israelitas necesitaban la ayuda de Dios para poderlos eh, ganarles la batalla, para poderlos destruir. No con su propia fuerza podían hacerlo, porque fíjense, ellos eran muy, muy, muy fuertes. Y así ellos espiritualmente eran personas que inspiraban, era terror. ¿Se acuerdan? Hay una parte de la Biblia cuando salieron a hacer aquella inspección, a rondar la tierra para ver cómo era y dijeron, somos como langostas delante de ellos. O sea, ellos lo que inspiraban era terror, pánico, miedo. Pero gloria a Dios que el Señor no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Y que creemos y contamos y está a nuestro lado el gran Dios Todopoderoso, que no ha perdido una batalla para la gloria de Dios, ¿verdad? Vamos entonces con el número 3, como los amorreos. Los amorreos es Siria actualmente. Era un poderoso pueblo pagano, conocido por su idolatría y por su destreza militar, incluyendo la leyenda del rey Og con su cama gigante. Fueron conquistados por los israelitas bajo el liderazgo de Moisés y de Josué. Su victoria nos hace ver el juicio de Dios por la idolatría y la desobediencia. Eso se quedó allí plasmado para que nosotros viéramos lo que hace el Señor con su furor cuando somos
desobedientes a su palabra, cuando somos idólatras. Idolatría no es solamente, hermanos, una virgen o algo así. Hay muchos tipos de ser idólatra, ¿ok? Todo lo que le robe el primer puesto a Dios, ya hay idolatría, amén. Y eso está, el Señor lo ha dejado plasmado desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo que hace, lo que sucede al ser humano, a la raza humana, cuando hay idolatría, cuando hay desobediencia. Ha quedado allí como un ejemplo para nosotros, amén. Dice, son descendientes también de Canaán. Su nombre proviene de Acadio, Amurri, que significa hombres de montañas. Los amorreos vivían en montañas. En el contexto bíblico, los amorreos representan la oposición a la voluntad de Dios y al plan de Dios para su pueblo. Amén. Los pecados de estas personas eran prostitutos religiosos, hombres y mujeres que tenían relaciones sexuales con los adoradores de los dioses extranjeros a los que ellos servían. Quemaban niños vivos como sacrificios a Maloc y a otros dioses cananeos. Eso está en Levítico 18:21. Amén. Hoy en día todavía se hacen estas prácticas con otros nombres, pero con el mismo fin. Amén. Aparte también, este es el espíritu amorreo que según lo investigado pudiéramos decir que está asociado a las personas que difaman, que critican, que chismean, que desmotivan a otras personas. Ese es un espíritu fuerte, el espíritu del amorreo. Aleluya. El número 4, que son los fereceos. También era un pueblo cananeo, descendiente de Canaán, hijo y nieto de Noé. Su significado pudiera relacionarse con la palabra separar. Y para los israelitas representaban un espíritu de desobediencia y de egoísmo. Fíjense cómo siempre está la desobediencia, siempre. Y todas las puertas que abre la desobediencia, el espíritu de desobediencia es fuerte. En un pueblo también idólatra, pagano, practicaban los mismos ritos que los otros pueblos, con diferentes nombres para esos dioses. Y a pesar de que estaban en la misma tierra, ellos tenían los mismos ritos, pero los dioses de ellos, de cada uno, tienen un nombre distinto. Así como pasa hoy en día, son los mismos ritos, pero tienen diferentes nombres. Y no es nuevo para nadie. El 5, que son los Jebeos, era una tribu original cananea. Una de las características de los Jebeos que afirmaban que ellos ofrecían, escuchen esto, hermano, que va a decir, oh, esto yo lo he escuchado antes, mire lo que dice aquí. Dice que los Hebeos afirmaban que ellos ofrecían un buen estilo de vida. Y una de sus frases era, el lema que ellos tenían es, si te hace sentir bien, hazlo. No te preocupes por lo que piensen los demás. Cuida es tu bienestar. No hay nada nuevo. Hoy en día, ese es el lema. Ese es el lema. Entonces, hoy están galopando, hermano, estos espíritus para esta época. O sea, que ellos promovían, hermano, el conformismo y el engaño a través de pactos. A través de pactos. Su pecado principal fue la perversión sexual. Y hoy en día eso también es lo que está galopando en nuestra sociedad. El número 6, para terminar con estos personajes o estas personas que estaban en la tierra prometida, eran los jebuseos. También eran descendientes de Canaán. Significa de manera espiritual, es pisoteado o lugar para trillar. Habitaban en la antigua ciudad llamada Jebús. Este es el nombre del hijo de Canaán.
Luego pasó a ser Jerusalén, después que David la conquistó. Interesante, ¿verdad? Y fíjense ustedes que cómo el Señor le dijo a ellos, esas 6 personas o esos 6 tribus que estaban en esa tierra, que ellos la tenían que conquistar, pero no eran eran tribus malvadas, eran tribus que ya estaban contaminadas. Y el Señor, antes de que ellos entraran a la tierra prometida, ellos estuvieron en ese desierto preparándose, despojándose de ese viejo hombre y preparándose para el nuevo hombre, para ellos poder enfrentar a todas esas personas y poder conquistar esa tierra que el Señor les había dado por heredad. Y no solamente preparándose espiritualmente, hasta físicamente, porque ellos no estaban preparados para una guerra. Ellos no sabían pelear, nunca habían peleado, porque si no hubiesen salido hace mucho tiempo de Egipto, ellos lo que eran esclavos. El trabajo de ellos no les daba tiempo de estar pensando, vamos a adiestrar nuestra mano para la batalla, no. Quien le dio las estrategias, quien los preparó en el desierto fue nuestro gran yo soy, nuestro Padre Celestial, que los fue preparando a ellos día con día. Aparte de el por qué también duraron, el tiempo iba a ser corto, pero sucedieron otras cosas que, que les llevó más tiempo. Amén. La Biblia también describe las prácticas religiosas de los jebuseos como abominables, lo que se convirtió en un motivo para que Dios mandara a los israelitas a que no se mezclaran con ellos. Pero eso no duró mucho. Y número 6, los heteos son descendientes de Het, hijo de Cam. A este pueblo lo asocian con el miedo, con el terror, con la angustia, la opresión, y ellos se llamaban los mercaderes del miedo. Terrible. Ahora surgen, bueno, terrible, ¿verdad? Es una cuestión que uno dice, wow. Bueno, yo no sé si ustedes por casualidad llegaron a ver, y si no, le invito a que lo vean. Está por YouTube la historia del rey David y la de Josué. La de Josué es hermosísima. Y hay una parte donde salen estas personas en ese desierto cuando ellos andaban pregonando, andaban tratando de entrar, y eran terribles, eran unos bárbaros. Y es que había ese espíritu tan terrible en ellos, estaban poseídos prácticamente. Entonces, esto nos hace reflexionar y ver de qué manera está nuestra vida también, a qué nos estamos enfrentando estas personas, identificarlas, pues, identificar estos espíritus, saber en qué movimiento, qué están haciendo, qué es esto. Cuando uno ve alguna actitud de un ser humano, uno dice, ay, aquí está operando tal, ya uno sabe, va identificando poco a poco, amén. Pero después que uno analiza todo y ve todas estas personas que ya estaban en la tierra prometida, digo yo, a mí me salieron estas preguntas y me imagino que ustedes también deben de salirle, hacerse estas preguntas, porque yo me hice esta pregunta y digo, ¿por qué Dios eligió a Canaán como una tierra prometida si ya estaba habitada? ¿Para qué? No, no, no. Yo, ajá. Bueno, entonces yo empecé a investigar. Entonces dice, porque Dios se la prometió a Abraham. Dios se la prometió a Abraham cuando dijo, mira la llanura, toda, y lo que alcances y más allá, eso será tuyo. Eso todavía no estaba habitado, pero Dios es un Dios de pacto. Y él dijo que se lo daba a Abraham y a su descendencia, está en la Biblia, indicando que sería la herencia y el hogar permanente para su pueblo. Amén. No importando el tiempo, Dios es un Dios de pacto. Cuando Dios nos promete a nosotros algo, y uno dice, ay, pero Dios me prometió, por decir algo, una casa. Ay, pero, y de alguien que le diga, mira, y esa va a ser tu casa. Y, uy, pero es una casa hasta vieja, una casa, o ya está habitada. No, pero solo es en el tiempo de Dios. Pero si el Señor dijo, eso será. No importando si ya está, le pertenece a otra persona. Porque todo es el tiempo de Dios. Dios preparó esa tierra para Israel. En su tiempo se la entregó. Tan solo hay que esperar y obedecer.
Cuando Dios da una palabra, hermano, tenemos que creerla, creerla. Porque así como hizo Abraham, pasó mucho tiempo y él murió creyendo. Sus ojos no lo vieron, pero él murió creyendo. Por eso es que es el padre de la fe. Amén. Y así el Señor hoy nos invita a nosotros. Vivir en Cristo Jesús es vivir en fe. Si no tenemos fe, porque todo es sobrenatural. Estamos terrenalmente, pero nuestro mundo es espiritual. Es sobrenatural. Y tenemos que vivir es en lo sobrenatural, no en lo terrenal. Él dice en su palabra que debemos atesorar, es allá arriba en el cielo, no atesorar aquí. Y nos empeñamos en atesorar, es aquí. Porque es que, ay, sí, sí lo entendemos y al ratico se nos olvida y volvemos a atesorar aquí. Es una cosa que uno dice, ay Dios. Y el Señor se reirá de nosotros otra vez con lo mismo. Pero bueno, gloria a Dios que Él es misericordioso y su misericordia son nuevas cada mañana. Aleluya por eso, ¿verdad? Esta promesa también implicaba que la tierra era rica y fértil, preparada para su pueblo después de su salida de Egipto. Sin embargo, Dios llamó a Abraham y a sus descendientes a la tierra de Canaán para que entendieran el poder de vivir en fe y en obediencia. Porque ellos para ganar, para librar esas batallas, tienen que tener fe. Y cuando hacían algo que no estaba bajo el lineamiento de Dios, perdían. ¿Se acuerdan cuando Josué tuvo una pérdida, perdió una batalla y era que había un anatema en el pueblo? Cuando estamos fuera del lineamiento de Dios, hermano, perdemos todo. Por otro lado, Dios sabía que en el transcurrir del tiempo, este lugar, Canaán, ¿verdad? Podría servir como una intersección común de 3 continentes, por el lugar estratégico, geográfico, donde se encuentra actualmente, que es Israel, ¿no? Para facilitar la difusión de las buenas nuevas del Mesías, de Jesucristo, a todas partes del mundo. Era una tierra con puertos al mar Mediterráneo. Es algo muy interesante porque eh, ahorita en estos tiempos que están viviendo ellos en aquel lado sus problemas, sus guerras, se dice que si ellos cierran, hay algo, una parte del mar, ¿no? Si ellos cierran, es algo muy pequeñito que si ellos lo cierran, se tranca todo el comercio a nivel mundial. Mm. Entonces yo digo, wow, es que Dios, Él es el Dios del tiempo. Él sabe el ayer, el hoy, el mañana. Él lo sabe todo. Él tiene el control de todo. Y ahí es donde uno dice, ah, ya ahora entiendo por qué Él puso allí a Israel. O sea, es un lugar geográfico muy estratégico, muy estratégico. Y más para estos tiempos. Yo cuando lo vi, lo estuve leyendo y yo dije, wow, es impresionante. Y es una manera también de ellos, por eso es que tienen el control, porque trancan eso y la economía a nivel mundial, y de hecho allí va a ser la economía al final de estos tiempos, en en esa tierra. ¿Para qué lado? Va a ser el comercio. Amén. La segunda pregunta que yo también me hice, pues, dice, ¿por qué Dios manda a expulsar a los cananeos? Interesante, ¿verdad? Dice, expulsar a los cananeos y su maldad fue una forma de preservar un linaje sagrado en Israel hasta el nacimiento del Mesías. Si ellos se ligaban, terrible, imagínense, toda esa genealogía, esa maldición, iba a ser fuerte. Entonces, por lo menos allí hubo, y todavía ellos no se ligan. Ellos permanecen o tratan de permanecer con su mismo linaje, porque ellos todavía esperan su Mesías, pues, obviamente, obviamente. Dios ordenó a expulsar su pueblo, a expulsar al pueblo, a los cananeos de la tierra prometida, para que no se corrompiera el pueblo de Israel por el pecado que ellos practicaban. Eso está en Deuteronomio 20,
del 16 al 18. Y dice, pero las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Jebuseo, al Fereceo y al Jebeo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer ninguna de todas esas abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Todos ellos tenían un común denominador, que era el pecado. ¿Y por qué? Porque estas 6 tribus pertenecían o venían del mismo linaje de Canaán, de Can. Y Can fue maldito por su padre Noé. Entonces, imagínense ustedes cómo de generación en generación esa maldición fue viajando, que hasta hoy todavía sigue viajando. Interesante, interesante, porque todos ellos procedían, era al continuo mal. De ellos allí, todos estos nombres de estos pueblos, surge Sodoma y Gomorra. Yo estuve escuchando un estudio donde decía que estaban hablando sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra y me llama mucho la atención porque ellos, sabe que hace ratito le dije que practicaban mucho y su perversión a lo sexual. Ellos hacían como una orgía y ellos venían pueblos de los pueblos, hacían como una fiesta, como una feria. Y entonces ellos allí se prestaban, las esposas, los esposos, eso ahorita es una moda también. Entonces, eso se practicaba para aquel entonces. ¿Sabes? Por los dioses de la fertilidad, todas esas cuestiones paganas. Y entregaban a sus hijos a los dioses, los dejaban como un pacto. Era terrible. Y por eso es una de las cosas por eso es que el Señor destruyó y lo dejó allí plasmado, para que viéramos las abominaciones tan terribles. Y por eso es que el Señor, cuando Él mandaba a que cuando iba a la guerra, los destruyeran a todos, es para que no quedara nada. Porque si deja un poquito de ese tronco vivo, eso va a volver. Entonces, ganaron, mas no conquistaron. Porque cuando uno conquista, arranca, desarraiga y destruye. Y eso no vuelve. Viene a otra cosa, pero no lo mismo. Porque una cosa es ganar o tener una victoria y otra cosa es conquistar. Cuando el Señor nos manda a conquistar, es arrancar, es destruir, es quemar. Porque estuvimos, no sé si se acuerdan, en el estudio anteriores, cómo la cizaña, el abrojo se quita, no se arranca solamente, hay que quemarlo para poderlo desarraigar por completo de la tierra, porque si no vuelve otra vez a florecer. Entonces, ahí es donde tenemos que pedirle al Señor la estrategia, la instrucción, que Él nos capacite para nosotros poder enfrentar esas batallas y conquistarlas, no solamente tener la victoria, porque lo más importante de todo es conquistar, porque somos conquistadores, amén. Hay otra parte que es la número 3 que dice, ¿qué simboliza la tierra prometida? Simboliza un lugar o una condición de felicidad, donde se encuentra la bendición divina, el cumplimiento de la promesa de Dios, la esperanza y el descanso. Él dice en su palabra, vengan a mí todos los que estén cansados, que yo los haré descansar. Él es. ¿Se acuerdan que está allí ese árbol en el Edén? Él es la tierra. Él es esa tierra prometida. Él es el sábado. ¿Se acuerdan? Hay una parte en la Biblia que dice, yo soy el Señor del sábado. Que el sábado del Señor lo puso en el Antiguo Testamento para descanso y recordar, hacer memoria de las cosas buenas que el Señor ha hecho con nosotros. Y cuando venimos a los pies de Cristo, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos rindiendo y estamos reconociendo que no podemos solo, que necesitamos de su ayuda.
Ahí estamos que reconociendo las cosas buenas que Él ha hecho con nosotros, ¿verdad? El camino hacia la tierra prometida a menudo es marcado por un desierto. Oh, por el desierto. Esto simboliza un periodo de prueba que transforma a la persona haciéndola consciente de la necesidad que se tiene con Dios. Hay veces que a nosotros el afán de la vida se nos olvida que nosotros sin Dios no podemos hacer nada. La palabra también lo dice, Jesús también lo decía. O sea, separados de mí, nada podemos hacer. Y los desiertos, hermano, es necesario. Si están pasando por un desierto, pues gócese, dele la gloria a Dios por el desierto que está viviendo. ¿Por qué? Porque eso es señal de que va en buen camino. El desierto no es, ay, porque está en pecado. No, el desierto es porque estamos en buen camino. Lo he entendido a duras, con llanto, con dolor, pero lo he entendido. Y le doy gracias a Dios por permitirme estar en el desierto, porque sé que cosas grandes, y una de esas cosas grandes es entrar a la tierra prometida, es disfrutar de los beneficios que Dios tiene para mí y para ustedes. Así que es necesario que pasemos por el desierto para que nos despojemos de ese viejo hombre, nos despojemos de esa vieja manera de vivir y el Señor nos prepara a esa nueva dimensión, porque para entrar a la tierra prometida, a esa tierra que fluye leche y miel, tenemos que estar dimensionados. Esa es otra dimensión. Tenemos que ser unas personas maduras, porque un bebé no puede, una persona no. O sea, es un proceso, es etapa. Entonces, pues la gloria es para Dios por por permitirnos estar en esos desiertos. Amén. Cada desierto es un propósito o es un llamado que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Su propósito espiritual va más allá que un territorio geográfico. La tierra prometida simboliza la fidelidad de Dios y la espera de un reposo y una paz total y absoluta. Amén. La leche y la miel se refiere a una tierra de gran fertilidad y de abundancia que ofrece sustento y deleite para el pueblo de Dios. Este término se usó en el Antiguo Testamento de manera literal para describir la prosperidad que tenía esa tierra prometida. Podemos decir que la leche y la miel, valga la redundancia, de manera literal, es, por lo menos ejemplo, la leche, son pastos ricos y fértiles que permiten que los animales prosperen, engorden, ¿verdad? Sean sanos y produzcan leche de manera constante, indicando una fuente, la leche indica una fuente de nutrición básica. Amén. Sobre todo, fíjense, los bebés necesitan su lechita, leche materna, pero también la otro tipo de leche. Amén. La miel. La miel representa la dulzura, la abundancia de flores y cultivos, lo que permite la producción de la miel. Y es un alimento delicioso y muy nutritivo. La miel se usa mucho también para la sanidad, para las heridas. Es muy medicinal. La miel tiene muchos beneficios, ¿verdad? Podemos decir que la leche y la miel es la combinación perfecta para el sustento y la vida que Dios prometió a su pueblo. La frase fluye o rebosa. Eso quiere decir que hay una provisión continua de alimentos y de bendiciones. Significado espiritual de la leche y de la miel. Esta frase se ha interpretado como una metáfora de la riqueza y el sustento espiritual que los creyentes pueden heredar a través de la fe. Leche y miel representa la palabra de Dios. Amén. La leche simboliza la enseñanza divina, la pureza, el alimento espiritual para el crecimiento del creyente. Eso está en Primera de Pedro 2:2. También está en Primera de Corintios 3, del 1 al 2. Amén. Es esencial anhelar la palabra de Dios pura
para poder discernir entre la verdad y el error y así no ser engañados. En la parte de Primera de Corintios 2:2 lo dice, algo así, que debemos de percibir, de tomar esa leche pura. Y más estos tiempos, estamos viviendo tiempos difíciles donde es fácil que el creyente se pierda, sea engañado. De hecho, dice la palabra que aún los escogidos también serán engañados, pudieran. Entonces hay que estar siempre ahí orando, pidiéndole al Señor que nos guíe, que nos oriente, que nos hable. Y, y todo es a través de la palabra. La miel se puede simbolizar con la revelación y la vista sobrenatural, sabiduría divina, sanidad, pureza y recompensa. Eso también lo podemos buscar en Proverbios 24:13, en Proverbios 16:24 y Salmo 119:103. Amén. Y bueno, hermanos, gloria a Dios que me dio tiempo. Yo dije, no voy a, para culminar el día de hoy. Y como conclusión, hermanos, quiero decirles que la intención de este poderoso estudio es que el creyente comprenda la realidad del mundo espiritual. No se trata únicamente de recibir a Cristo como Salvador y de detenerse ahí, sino de entender que Dios dejó revelado en su palabra todo lo que el ser humano tendría que enfrentar a través, antes de volver a Él. Porque por eso es que somos peregrinos. Y el Señor dejó plasmado desde Génesis a Apocalipsis, de principio a fin, dónde comenzó el ay de la raza humana y a dónde vamos, hacia dónde vamos. Amén. Que el final. Amén. Dice, en el Antiguo Testamento contemplamos cómo los hombres libraban batallas físicas como consecuencia de la desobediencia en el huerto de Edén. Más adelante en el Nuevo Testamento, la lucha se nos revela en un plano espiritual, donde incluso Jesús mismo en la cruz tuvo una gran guerra espiritual con el adversario. Gracias al Padre, Él venció y lo exhibió públicamente en la cruz, entregándonos esa victoria para que andemos en ella. Amén. Somos más que vencedores. La palabra dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Y si Él venció, nosotros también venceremos. Amén. Es por eso que la Biblia es un manual del creyente. Si no la escudriñamos, porque una cosa es leerla y otra cosa es estudiarla, es escudriñarla, es inquirir, porque leerla cualquiera la lee. ¿Y cuántas veces nosotros hemos leído versículos, pasajes y no nos detenemos a meditar en ella? Y ahí hay palabra poderosa, ahí hay revelación. Y cuando viene y uno dice, oh, caigo en, ay, esto es lo que el Señor quería. Entonces, hay que meditarla, hay que escudriñarla, tomar en serio la palabra de Dios. Amén. Estudiarla con diligencia. No podemos discernir si nosotros no leemos, no, si nosotros no escudriñamos con diligencia, con madurez, con, diría yo, con sinceridad, con seriedad, la palabra de Dios, no vamos a saber, no vamos a discernir hacia dónde vamos, a qué nos estamos enfrentando, cómo vencer, ni tampoco vamos a saber cómo operan las huestes de maldad. Es imprescindible comprender que esos espíritus continúan activos en nuestros tiempos, engañando a muchos y levantando sus propios altares. Porque esos espíritus, el Ebeo, el Jebuseo, ellos no están solos, están los espíritus, ¿verdad? De que esperaban en esos esos dioses, porque ahora son los dos. Lo que pasa es que tienen otros nombres,
Pero esos dioses de ellos, de los griegos, de los romanos, de los egipcios, de los cananeos, todos esos dioses son los mismos, pero tienen diferentes nombres. Y hoy en día ellos están operando en este moderno, en esta moderna humanidad, porque han ido viajando a través del tiempo. Estas son cosas que muy poco se hablan en las iglesias, porque se cree que son, no, eso es mitología, mitología griega, eso no, eso no, y no, no, hermano, eso existe. Lo que pasa es que tiene otros nombres. Entonces, muchas veces nosotros no conocemos quién es realmente nuestro enemigo. No es solamente el adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda. No es solamente él trabaja con un equipo, con un ejército, y no lo conocemos. Conocemos solamente a él nada más. Y alguna vez él está sentado, y están los subalternos de él dándonos a nosotros como si fuéramos una piñata, porque no lo conocemos, no sabemos su proceder. Y eso todo lo encontramos en la palabra, escudriñando las escrituras. Amén. Finalmente, en el fin de estos tiempos, vendremos juntos con nuestro Señor Salvador para pelear y derrotar de una vez y para siempre al enemigo en la gran batalla del Armagedón. Amén. Amén, en nombre de Jesús, que así sea. Ese día será el cumplimiento de lo escrito, cuando los ejércitos celestiales descenderán con Cristo al frente, el león de la tribu de Judá, quien juzgará con justicia y establecerá su reino eterno. Las tinieblas serán deshechas, los principados y las potestades caerán para nunca más levantarse. Amén, en el nombre de Jesús. Y toda rodilla se doblará reconociendo que solo Jesús es el Señor. Será un día glorioso de la victoria final, donde el mal será erradicado para siempre y la gloria del Altísimo resplandecerá sobre toda la creación por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, así como ha sido de bendición para mí este estudio, espero que haya sido de bendición para ustedes. Les invito a que si pueden verlo nuevamente, meditarlo, verlo con pausa, tomando nota. De verdad que a mí me ha servido de mucho. He entendido y he comprendido, wow, he conocido la grandeza de Dios. Dios es un Dios grande y poderoso. Amén. Ven, Dios me les bendiga.